estamos en un nuevo capítulo de Animales con Derechos y esto es Cultura Animal. Hoy nos acompaña Yayo Herrero. Nos hemos venido a buscarla hasta Cantabria y por eso tenemos este telón de fondo maravilloso fuera del estudio. Esperamos que el sonido no falle demasiado, no obstante, habrá subtítulos escritos. Ella es Yayo Herrero. Para quien no la conozca, es una persona muy sabia. No solamente porque tenga varias carreras, porque sabe de ingeniería agrícola, de sociología, de antropología. Además, ha recorrido el mundo, se ha encontrado con una gran diversidad de personas. ¿Cierto, Yayo? Sí, así es. He tenido la suerte de encontrarme con muchísima gente que es de la que aprendes, claro. Pues a mí me gustaría que empezáramos por ahí, por las cosas que has aprendido recorriendo el mundo. Voy a levantarme y voy a dejar que Yayo se sienta más cómoda, porque, claro, no tenemos dos cámaras, solo una. Venga, yo hablo desde el otro lado. Vale, muchas gracias, Carmen. Bueno, quiero empezar dándos las gracias por el hueco, por el espacio y por la invitación, ¿no? Que para mí es muy especial, que agradezco enormemente y agradezco todavía más que sea pues teniendo a Carmen cerquita, ¿no? Que estamos aprovechando para que sean unos días también para conocernos mejor y eso está muy guay, ¿no? Y en cuanto al tema de el movimiento y cómo vas aprendiendo, ¿no? O sea, yo tengo que decir que en ese recorrer el mundo muchas veces es una cosa mucho más cercana de lo que parece, ¿no? Es recorrer tu barrio, es recorrer la propia casa de tu vecina, tu escalera de vecinas, es recorrer, pues por ejemplo, el pueblo en el que vivo ahora y donde se hace la vida muy en pequeño, y a veces también haber tenido la suerte pues de ir a otros lugares donde la gente vive de forma muy diferente, ¿no? Y yo diría que sobre todo lo que he aprendido es sobre todo eso, la diferencia. Yo creo que el moverme de un lado para otro me ha hecho mucho más flexible, me ha hecho entender mucho mejor que las formas de vivir pueden ser muchas, muy variadas, que no hay una sola que sea la buena o la mala, y que lo que sí hay son como algunos principios que están basados en el respeto a los derechos, que están basados en cierto modo, aunque suene un poco cursi decirlo, en el amor, no entendido en el amor social, en el amor a la naturaleza, que son los que de alguna manera son para mí inamovibles, pero que a partir de ahí las formas de vivir, las formas de organizarse pueden ser muy distintas. Y ese ha sido, yo creo, que mi mayor aprendizaje. Tú eres un referente en el ecofeminismo. ¿Nos podrías dar una definición breve? Sí, bueno, es difícil poder definir siempre brevemente, sobre todo porque el ecofeminismo en realidad, como bien sabemos, son ecofeminismos, son formas distintas de ver, ¿no? Pero a mí me gusta decir que las miradas ecofeministas son esas miradas que saben que los seres humanos formamos parte de una trama de la vida, de la cual no podemos vivir separados, ¿no? Que los seres humanos, digamos, dependemos y formamos parte de todo lo que eso que llamamos naturaleza, que en realidad es la trama de la vida, produce y reproduce, ¿no? Pero que sabe que a la vez los seres humanos habitamos un territorio más íntimo, que es nuestro propio cuerpo, que es un cuerpo vulnerable. Vulnerable quiere decir necesitado, y que todas las necesidades que un cuerpo tiene son necesidades que nunca se pueden satisfacer en solitario. Por eso decimos que además de ecodependientes y pertenecientes a la trama de la vida, somos seres interdependientes. Desde esa conciencia de ser eco e interdependientes, las miradas ecofeministas lo que hacen es trabajar para conseguir organizar un mundo, una sociedad que ponga la vida en el centro. Y por poner la vida en el centro, al decir poner la vida en el centro, lo que entendemos es garantizar una vida en donde las condiciones de vida sean viables para todos los seres vivos y en donde las condiciones de vida sean compatibles con esa trama de la vida que en este momento además está dañada, está agredida, ¿no? Y que están en esto que llamamos crisis ecosocial, que es preciso afrontar, ¿no? Por tanto, los ecofeminismos son miradas que lo que hacen es focalizarse en la sostenibilidad de la vida, en lo que hace que las vidas se puedan sostener. Cuando hablas de las vidas, desde el ecofeminismo, ¿te estás refiriendo solamente a los seres humanos? No, estoy hablando de las vidas.
las vidas de los seres humanos, para mí fundamentales, porque creo que hay un asunto de especie del que yo soy consciente de que no me he podido librar, es decir, pero soy consciente de que en esa mirada ética y en esa mirada política entran todas las vidas, las humanas y las no humanas, ¿no? Y también las vegetales. No, es que las no humanas son también las vegetales, quiero decir. Sí, me gusta puntualizarlo porque a veces tendemos a pensar... Absolutamente, absolutamente. Muchas veces hay una tendencia que creo que tiene mucho que ver con el antropocentrismo, ¿no? De incluso incorporar dentro de las relaciones morales a aquellos otros seres vivos que se parecen un poco a nosotros y nosotras, ¿no? Y dejarte fuera otros cuerpos que son distintos, que se organizan de forma diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, me fascina la vida vegetal, me fascinan los árboles, ¿no? Yo creo que mirar los árboles y la organización de los árboles, la organización de un bosque, da muchísimas claves para pensar en una especie de biomímesis, ¿no? Que pueda permitir que la vida humana y no humana sea mejor. Por tanto, tu puntualización me parece clave. Son vidas vegetales, son vidas animales, son bacterias, son plantas. De hecho, nosotros y nosotras somos un saco de bacterias desde la boca hasta el ano, ¿no? Y no hay vida posible sin entendernos como seres simbiontes, sin entenderos como seres frutos de una simbiosis de muchos otros seres vivos que nos habitan. Y esta capacidad tuya de estudiar tantas cosas diferentes, sabemos que acabas de doctorarte. Sí. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la temática y qué has aprendido? Sí, bueno, a mí me encanta estudiar, me encanta estudiar. Yo disfruto muchísimo de la lectura, disfruto mucho del estudio, que además nunca lo he concebido como algo separado de la práctica política y de la práctica vital, ¿no? Es decir, yo creo que las personas aprendemos haciendo. Nuestra acción también genera una reflexión que se enriquece con la reflexión de muchísimas otras personas, que tenemos la suerte de poder conservar en libros, en documentos audiovisuales, en un montón de dispositivos, ¿no? Yo soy muy de libro, tengo que decir, aprendo más de libro porque me encanta el rato este de ponerte con tu infusión ahí a leer y a subrayar. Me gusta mucho estudiar, ¿no? Y el tema del doctorado, pues fíjate, ha sido una cosa, yo intenté, empecé con la cosa de querer hacer un doctorado hace tiempo y el activismo pues me ha ido llevando por otros lados, ¿no? Había otras cosas más urgentes que hacer, o a mí al menos me lo parecían, y lo fui dejando, ¿no? Y hace como un año y pico hice la reflexión de que quizás sí que era necesario tener un doctorado. No tanto por que no quiero, es decir, también es verdad que te gusta, o sea, hay un punto también de, no sé si llamarlo de vanidad, ¿no? De decir, bueno, pues mira, he hecho el doctorado, ¿no? Que no quiero negarlo. Pero sobre todo yo creo que meter en la academia y que adquieran rango de conocimientos académicos asuntos que son generados en los movimientos sociales me parece clave. O sea, yo creo que hay un campo muy fértil del conocimiento que es el que está entre la academia y los movimientos sociales. Muchas veces la academia discurre en mundo de la abstracción, y al final la abstracción es el privilegio de quien no se tiene que ocupar de las cosas concretas, ¿no? Y creo que ese enganche entre el mundo del pensamiento y la acción y concreta, y en este caso desde los movimientos sociales, es un campo de conocimiento muy fértil. Entonces, nada, lo que hice fue, mi tesis está centrada alrededor, se llama La educación ecosocial en evolución, ¿no? Tirando un poco de la obra de José Manuel Naredo, que se llama La economía en evolución, que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Y lo que he hecho ha sido una etnografía retroactiva. De repente aparecen, estamos en el campo. Bueno, como todas las personas que estéis viendo esto podéis comprobar, ya no tenemos el mismo fondo, y es que estaban desbrozando fuera, había muchísimo ruido y nos hemos metido dentro de casa, así que seguimos con otro decorado, pero al ladito de donde estábamos. El doctorado estaba un poco comentando sobre qué iba, se titula Economía ecosocial en evolución, y es una etnografía retrospectiva, ¿no? Yo llevo muchísimos años en Ecologistas en Acción y estaba en la Comisión de Educación del Grupo de Madrid. Y en el Grupo de Madrid conservábamos las actas de las reuniones semanales de los últimos 20 años, ¿no? Desde 2003. Y entonces lo que he hecho ha sido tratar de revisar cómo ha ido cambiando nuestra concepción de la educación ecosocial,
fundamentalmente, digamos, relacionándola o incorporándola con poniéndola en diálogo con los diferentes momentos sociales, políticos y económicos que se vivían, ¿no? Pues, por ejemplo, el boom inmobiliario, la crisis de 2008, el nacimiento del 15M, la eclosión de los movimientos de la juventud por el clima, es decir, un poco todo lo que venía sucediendo y también lo que pasaba dentro de la organización, ¿no? Otro objetivo de la tesis fue ver la influencia que ese trabajo desde los movimientos sociales había tenido en el propio marco educativo del país, ya fuera político o en movimientos sociales, ¿no? Y el tercer objetivo era hacer una revisión crítica ecofeminista de esa trayectoria, ¿no? Así que bueno, la verdad que me lo he pasado al final fenomenal haciéndolo y estoy contenta de haberlo terminado, ¿no? Pues te damos la enhorabuena desde el canal y nos alegramos muchísimo de que exista esta tendencia a traer la vida a lo académico y no solo a la inversa. Claro. Pero vivimos un momento complejo, vivimos un momento que algunas personas consideran de polarización. ¿Tú lo ves así? A ver, yo creo que efectivamente existe una polarización, pero yo creo que va mucho más allá de un momento de polarización, ¿no? O sea, atravesamos un momento que solemos definir desde el movimiento ecologista y desde otros movimientos de crisis ecosocial. Una crisis ecosocial que desde mi punto de vista está marcada por una dinámica de guerra contra la vida, una triple guerra, ¿no? En primer lugar, una guerra contra las condiciones físicas de existencia, ¿no? Marcada por el cambio climático, el declive de energía y de materiales, la pérdida de biodiversidad, la alteración del ciclo del agua, la destrucción de suelos fértiles, ¿no? Una segunda dimensión de guerra es una guerra contra las condiciones de vida de los seres vivos, ¿no? En el caso del humano lo podemos ver de una forma clara con las dinámicas de precariedad, con las migraciones forzosas, las guerras, los feminicidios, las violencias, ¿no? Y en el caso de los seres vivos no humanos, con unas dinámicas casi iguales, ¿no? Se fuerzan las migraciones forzosas, estamos hablando del exterminio y de la destrucción de los hábitats en donde muchos seres vivos viven, y luego con una dinámica de explotación similar a la humana, en determinadas industrias o en el conjunto de la vida. Es decir, es una dimensión de guerra contra las condiciones de vida de lo vivo, ¿no? Y por último, una guerra contra los vínculos y las relaciones, ¿no? Un momento hablaríamos de la crisis de cuidados, que también ha teorizado la mirada feminista, pero estamos hablando de una dinámica de verdadero acoso y persecución a todas aquellas personas que mantienen vínculos comunitarios, que mantienen vínculos sociales y que mantienen los vínculos también con el resto del mundo vivo, ¿no? No es casual que en este momento algunas de las persecuciones o algunas de las dinámicas mucho más, digamos, represivas se estén dando contra sectores del movimiento ecologista, contra sectores del movimiento animalista, contra sectores de personas o contra grupos de personas que defienden a las personas migradas, que rescatan personas en el mar y demás, ¿no? Esa es la triple dimensión de guerra contra la vida. En este marco hay respuestas, obviamente, y las respuestas no las trata de dar solamente el movimiento ecologista, los movimientos que defienden derechos, ¿no?, para todos y todas, sino que las respuestas también las da el poder, ¿no? Yo suelo decir, cuando hablamos de decrecimiento, a mí no me gusta usar la palabra decrecimiento para referirme a un proyecto político y social ético, ¿no?, que habla de que es necesario aprender a vivir bien con menos, que lo es, ¿no? Me gusta más hablar del decrecimiento como un contexto material en el que sí o sí se desenvuelve la vida y se va a desenvolver la vida en común. Es decir, queramos o no queramos, todos los seres vivos y también los seres humanos vamos a tener que vivir con menos agua, menos recursos de la tierra, menos minerales, menos hectáreas de suelo fértil, básicamente porque la locura con la que se han organizado las sociedades occidentales los últimos siglos y sobre todo los últimos decenios ha terminado por deteriorar una buena parte de los bienes básicos de los que dependen nuestras vidas, ¿no? Y entonces la clave
si los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta, si todos los seres vivos, animales, vegetales y hongos, digamos bacterias que habitan en el planeta van a vivir en ese contexto, digamos, de decrecimiento, de contracción material, la clave es preguntarse cómo afrontar eso, ¿no? Entonces, desde nuestras perspectivas, el decrecimiento material hay que afrontarlo con dinámicas de suficiencia, es decir, aprendiendo a vivir con lo suficiente, dejando espacios al resto de lo vivo que tenemos alrededor, con dinámicas de redistribución de la riqueza y con dinámicas, digamos, de sostenibilidad de la vida, es decir, que ponen en el centro y como absoluta prioridad, la sostenibilidad digna de todas las vidas, ¿no? Pero claro, tenemos un contexto capitalista, un contexto neoliberal que también tiene sus propias miradas de cómo gestionar ese decrecimiento, ¿no? Si le dejamos el decrecimiento de la esfera material al mercado, la fórmula es bien sencilla. Quien tiene dinero para pagar aquello que anhela o desea, lo compra, y quien no tiene dinero no lo tiene, aunque eso que no tenga puede ser la energía para calentar la casa, puede ser el alimento o pueda ser el agua. Es decir, dejada al mercado, el tema es que aquellas personas que han acumulado riqueza monetaria pueden seguir viviendo como si no pasara nada, aparentemente, mientras que el resto del mundo humano y no humano sucumbe, precariza sus vidas y tienen vidas que no merecen la pena vivirse. Y digo no merecen la pena vivirse desde el punto de vista de quien las vive, porque nadie puede decir si merece o no la pena ser vivida la vida de otra persona, ¿no? Si además esa dinámica capitalista bien enganchada, como sucede, a una dinámica neoliberal, la respuesta es puro fascismo. Es decir, la respuesta que da el mundo enriquecido ante un contexto de decrecimiento es una respuesta que lo que viene a hacer básicamente es defender que hay vidas que merecen ser salvadas, hay vidas que merecen ser mantenidas y otras vidas que, como dice Judith Butler, no merecen ser lloradas cuando se pierden, ¿no? Y entonces empieza a haber como todo un cúmulo de vidas que se consideran descartables, ¿no? Empezamos por las vidas no humanas, que son las primeras que se descartan, porque en una sociedad que ha aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, la vida no humana es mero instrumento, es mero recurso, ¿no? Y como tal puede y debe, incluso bajo esas lógicas, ser explotado y puede sucumbir sin que nadie lo llore, ¿no? Y esa lógica se extiende también a lo humano. Nos encontramos con que a lo largo de la historia cualquier totalitarismo, cualquier dinámica, y hay que decir que muchas de ellas han nacido del contexto europeo, ¿no? De eso que se ha llamado modelo de desarrollo, cualquiera de estas dinámicas lo que ha hecho ha sido señalar a algunos sujetos como sujetos menos valiosos que otros. En las sociedades patriarcales las mujeres valen menos que los hombres, en las sociedades racistas los sujetos no blancos valen menos que los sujetos blancos, en las sociedades antropocéntricas los sujetos no humanos valen menos que los sujetos humanos, ¿no? Y en esa lógica jerárquica lo que sucede es que se empieza a señalar a aquellos sujetos cuyas vidas pueden ser descartadas, ¿no? En el marco de crisis ecosocial, en este marco de decrecimiento, lo que se defiende de forma explícita a veces o no explícita a otras es que hay sectores de población que merecen ser protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar, mientras hay otros sectores de población humana y no humana que puede ser descartada, que puede ser susceptible de ahogarse en el mar, que puede ser de alguna manera abandonada a su suerte, ¿no? La valla que hoy rodea a la Europa rica, si además de no dejar entrar a personas migrantes, no dejar entrar la energía, los minerales, la pesca, los alimentos, los productos de los países en donde habitan esas personas migrantes, esa Europa rica no dura ni 2 días, ¿no? Y esta es una dinámica histórica. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo estructuralmente colonial, y la única forma que hay de aguantar éticamente ese abandono, incluso en sociedades antropocéntricas, es directamente descartar o, restar valor, restar humanidad
a las vidas de esas personas migrantes, ¿no? Y se hace aparecer a las personas migrantes como un problema de seguridad, no como un problema ético y político. Y se señala a las personas, se hace crecer la islamofobia, considerando que las personas que practican ese tipo de religiones son personas que no merecen vivir, ¿no? ¿Y cuál ha sido históricamente la fórmula para restar humanidad? La de animalizar. Porque vivimos en contextos como son los de la sociedad occidental, en las que lo animal, no digamos ya lo vegetal, que ni existe, donde lo animal no tiene valor, donde lo animal es inferior. Por eso nos encontramos con que el machismo ha animalizado a las mujeres, decían estar más cerca de los animales que de los humanos y por eso pueden ser explotadas, por eso pueden ser sometidas. Y ahora se animalizan, ahora y siempre, se animalizan también aquellas personas que valen menos, ¿no? Netanyahu, por ejemplo, ahora mismo ante el genocidio de Gaza, arranca diciendo son animales humanos. Y al ser calificados como animales humanos ya no merecen protección, ya no merecen esa condición ética de derechos, ¿no? De derechos asumidos a ellos. No es solamente Netanyahu, esto pasó en el Tercer Reich o ha pasado, digamos, con la colonización de América Latina, que comienza con los españoles, pero continúa con personas de otros sectores de poder de otros países europeos, ¿no? Por eso a mí me parece que cuando estamos hablando de los derechos de los animales, cuando estamos hablando de los derechos del resto del mundo vivo, para mí también es muy importante considerar a las plantas, a los árboles como sujetos sintientes porque lo son, ¿no? Es decir, digamos que no han sido considerados como tales porque su cuerpo o sus formas de expresión no han sido humanas, ¿no? Y hemos empezado asimilando en mayor medida a lo humano a los animales, que a veces son protegidos no por el hecho de tener las vidas que tienen, sino por el hecho de asimilarnos más a los humanos, ¿no? Es decir, son sujetos sintientes, ¿no? Y si no consideramos al resto del mundo vivo sujetos sintientes, es mucho más fácil que cuando hay dinámicas como las que estamos viviendo, lo que hagamos sea retirar humanidad a otros seres humanos. Yo creo que en una sociedad que tenga incorporados los derechos del resto del mundo vivo, es mucho más difícil el fascismo. Se haría casi imposible, ¿no? Las sociedades fascistas son sociedades que tienen que ser también sociedades antropocéntricas, son sociedades que odian a los animales, odian las plantas, odian los árboles y a partir de ese odio pueden odiar a otros seres humanos, ¿no? Por eso a mí me parece que las luchas en defensa de los derechos animales, las luchas en defensa de los derechos de la naturaleza, de los ríos, incluso de ámbitos que consideramos que son inertes, las luchas en defensa de la complejidad de la biodiversidad y de los ecosistemas, son luchas que ayudan y yo diría casi son imprescindibles también para garantizar, digamos, una vida más fraterna entre seres humanos. O sea que somos la esperanza. Claramente. Yo diría que ahora mismo todas las luchas que pongan en el centro la vida son una esperanza, ¿no? A pesar de que a veces conflictúen unas con otras, ¿no? Porque vivimos y nos hemos criado donde nos hemos criado y estamos llenos de sesgos, ¿no? Es decir, no hay un movimiento animalista que esté libre de ser machista, no hay un movimiento ecologista que esté libre de ser antropocéntrico, no hay un movimiento en el que se pongan en el centro los derechos humanos que esté libre de ser racista, ¿no? Y creo que nos hace falta mucha humildad, mucha escucha y entender que no hay ninguna persona que esté libre de todos sesgos, ¿no? Que somos producto de las sociedades en las que nos criamos y solamente hablando unos con otros, unas personas con otras, dejándonos interpelar por lo que nos dicen otras, ¿no? Y podemos ser capaces de mirar de una forma mucho más amplia y reconocerlos como lo que somos, ¿no? Seres finitos, seres que forman parte de una trama de la vida, seres que desapareceremos algún día, pero lo que nos compone seguirá formando parte de muchas otras cosas, ¿no? Y podremos aspirar a construir o a caminar hacia eso que deseamos, ¿no? Tú viajas mucho a América Latina. Yo soy nacida en Chile
y estoy en algunos canales de comunicación con mujeres, sobre todo con mujeres. Y me ha sorprendido mucho que la palabra antiespecismo en estos movimientos de base latinoamericanos está muy presente. ¿Tú también la has escuchado? Sí, claramente sí. Yo creo que en realidad ahora mismo cada vez más presente en todas partes, ¿no? Las culturas, las que yo he conocido, muchas culturas originarias, no manejan códigos a lo mejor animalistas en sus formas pero son culturas en donde la vida humana no es una vida encumbrada, es una vida que forma parte de un ciclo, ¿no? Es una vida animal también, ¿no? Y en ese sentido de formar parte de un ciclo y formar parte de una vida animal, hay un marco mucho mayor de respeto y que otorga valor a la vida de otros seres vivos, ¿no? Se hacía muchísimo en antropología, por ejemplo, manejamos mucho el concepto de lo sagrado. Lo sagrado en antropología no es lo sagrado para la Iglesia Católica. Lo sagrado en antropología es aquello que ha de ser preservado, que ha de ser protegido, a veces incluso aunque no se comprenda, porque se considera esencial para la vida. En muchas culturas de muchos pueblos originarios, también de pueblos originarios en el mundo occidental, muchos animales fueron sagrados, muchas plantas fueron sagradas, ¿no? Y incluso eran sagrados los manantiales o las nieves, ¿no? Porque ha habido una conciencia mucho mayor de pertenencia a esa trama de la vida, ¿no? Yo creo que está muy presente en América Latina las luchas antiespecistas, como por ejemplo están muy presentes las luchas, digamos, de las mujeres, ¿no? Aunque adquieran rasgos propios que a veces también chocan o generan cierto conflicto con esos mismos movimientos desde Occidente, ¿no? Es decir, que yo creo que hace falta. En América Latina se hablaba muchísimo de la necesidad de abrir un diálogo de saberes, ¿no? Un diálogo de saberes que requiere una cierta sociología de la traducción, porque las relaciones con la naturaleza y con el mundo animal no son iguales en todas las culturas ni en todos los lugares, ¿no? Y hace falta abrir mucho la cabeza para manejar otros términos, otros marcos de relaciones, entender, bueno, pues que son distintas las formas de relacionarse, ¿no? Conversábamos que también aquí, hace unos años atrás, años que tú y yo éramos niñas, la relación con los animales no era la que tenemos hoy y era un poco más cuidadosa. ¿Has estudiado este cambio? Yo lo he estudiado poco, quizás debería estudiarlo bastante más, ¿no? Es decir, que lo que voy a decir van a ser sobre todo algunas intuiciones, ¿no? Intuiciones sesgadísimas. Yo soy de una niña que nació en Madrid, o sea, una niña urbana, ¿no? En mi casa no había pueblo, y yo empecé a ir al campo pues con las excursiones que hacíamos en el cole y luego en los campamentos que hacía durante el verano y demás, ¿no? Pero yo en mi casa, vamos, toda la relación que teníamos con otra vida que no fuera la vida humana eran los geranios que tenía mi madre en la ventana, que había que cuidar obviamente y que había que regar, ¿no? Pero ahora vivo en un pueblo desde hace ya casi 5 años, ¿no? Y es un pueblo ganadero, es un pueblo dedicado a la ganadería extensiva, ¿no? Y con todas sus contradicciones, yo me he encontrado gente que cuida mucho a los animales, ¿no? Es una forma un poco cínica de decirlo, porque estos animales finalmente los llevan a un matadero, ¿no? Pero bueno, te contaba el otro día que un día salí a dar un paseo y estaba viendo un vecino que le estaba poniendo, me contó que tenía una vaca que le habían picado aquí unas moscas, un tipo tábano, que se llaman ruciniegas, que a los animales, bueno, a las personas las vuelven locas, porque es que a mí me acribillan cada vez que paso por los helechos donde están, ¿no?
pero a otros animales también, ¿no? Ya esta vaca en concreto le habían picado todas las mucosas del ano, todas las mucosas de la parte de la vagina, alrededor del morro, y estaba la pobre vaca que corría de un lado a otro desesperada porque es que estaba acribillada de picotazos, ¿no? Y entonces le estaba poniendo, que fue lo que me gustó, no le estaba poniendo una medicina, lo que le estaba aplicando es un calmante para que estuviera menos incómoda, ¿no? Y le estaba poniendo ese calmante, le estaba dando una loción. Y yo hablé con él porque según llegaba y le estaba dando la loción, según terminó, le di un cachetito así en el morro y le di un beso, ¿no? Y es un señor o sea, que tú le ves, o sea, dices, o sea, si aquí alguien te dice que ese hombre le da un beso a una vaca y no le has visto nunca, dices, imposible, ¿no? O sea, no quiero decir con esto, ni quiero eliminar una relación de utilización que hay con respecto a ese animal. Ese animal se cría y finalmente se cría para carne, y es así, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la relación que yo he visto con otros animales. Yo estudié en una escuela de ingeniería técnica agrícola y yo nunca ejercí precisamente por lo que vi en las granjas industriales. No tiene nada que ver, ¿no? Ni la relación, ni la forma de considerar al animal, ni nada por el estilo, ¿no? Y creo que esa relación que existe en los lugares donde la gente se ha relacionado con los animales en lo pequeño y demás es radicalmente diferente a la relación que existe de la gente que hace negocio con una granja industrial. Quizás también porque son economías mucho más de subsistencia, porque la gente no aspira a hacerse rica ni se hace rica, ¿no? Porque es gente que vive a gusto en el lugar en el que vive, porque aprendieron eso de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos, y realmente siguen viviendo con muchas lógicas y muchas formas de organización y muchas institucionalidades que son propias de otro tiempo, ¿no? No digo que vivan en el pasado, porque no, pero hay muchos rasgos de organización social, que es una organización social que tenía que ver con la relación con la naturaleza, con la relación con los animales, y una fuerte conciencia de dependencia de unos y otros, ¿no? Hemos hablado de muchos temas, pero me gustaría que nos hablaras de lo que escribes, para que quienes te han escuchado a través del canal puedan profundizar en todo esto que nos has explicado tan bien. ¿Nos presentas algunos de tus libros para que podamos ir a la librería más cercana o a la biblioteca y leerte? Me da un poco de vergüencita porque en realidad, claro, si yo tuviera que decir qué libro, diría los de mucha otra gente, ¿no? Pero voy a aprovechar y los voy a contar, y mejor en la biblioteca, y si se pueden compartir, muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, he sacado aquí algunos cuando me habías dicho y bueno, los presento, ¿no? Por ejemplo, este se llama Derechos Humanos, ¿no? Y es un libro que me propuso hacer una editorial que se llama Litera, que es una editorial que edita para niños y niñas, pero que a mí me encanta porque la primera vez hice otro libro con ellos, ¿no? Con esta editorial. La primera vez me dijeron: queremos un libro que pueda ser leído por niños y niñas, que lo puedan leer con sus padres y madres, que pueda ser utilizado y sobre todo que no infantilice ñoñamente a la infancia, ¿no? Y entonces, con la excusa de poder hacer un libro de derechos humanos, pues yo he tenido la posibilidad de hablar de aquí de la naturaleza, del especismo, de los derechos de los animales, de los derechos de las personas diversas funcionales, ¿no? Y bueno, pues y también de cómo los derechos no se regalan, como las luchas que ha habido, ¿no? Incorporan las luchas también de personas pues animalistas, ¿no? Y de recoger aquí a algunas personas, yo que sé, pues me hace mucha ilusión, por ejemplo, ver en este libro a Chato Galante, que es un compañero de Ecologistas en Acción, que ha sido para mí una referencia en la lucha también antifranquista y por los derechos, la justicia y la reparación de las personas que vivieron en este país la dictadura, ¿no? Estos otros ya son diferentes. Yo siempre había escrito ensayo más
científico y desde hace algunos años estoy tratando de hacer alguna incursión más en la literatura, ¿no? Y estos son ensayos, pero son ensayos más literarios. Este que se llama Los 5 elementos, pues a través de un recorrido por el agua, el aire, la tierra, el fuego y por último el quinto elemento, la vida, pues intento un poco contar pues algo sobre esta estructura viva, maravillosa de la que formamos parte, sus digamos las amenazas que hay ahora mismo sobre ella y también la cantidad de gente que se está organizando para revertirlas, ¿no? Este otro, que a mí es lo que más me gusta de lo que he escrito, se llama Ausencias y extravíos, ¿no? Y es más antropológico, ¿no? Entra más a explorar, por ejemplo, el miedo, ¿no? Y el reconocimiento de cómo no puede haber valor si no se ha tenido miedo, y hacer una reivindicación del miedo no como un problema, sino como un rasgo básico para poder resolver los problemas que tenemos, ¿no? O habla del amor y de la esperanza, habla del conocimiento y de cómo se genera el conocimiento y demás, ¿no? Este es como más literario. Y por último que se llama Toma de Tierra, que es una recopilación revisada, digamos, de un montón de artículos que salen en revistas de estas que se llaman de impacto académicas, pero que no lee casi nadie, ¿no? Y que lo que hemos hecho ha sido recuperarlos, revisitarlos, rehacerlos, modificarlos para generar un libro de ensayos del que yo estoy muy contenta y que tengo mucho que agradecer, no solamente a Isabel, que es la persona que forma parte de Caniche y hace un poco la editorial y hace las revisiones, sino también a Brenda Chávez, que es una activista de carro de combate y de un montón de cosas, que fue la persona que me ayudó a escoger los artículos, que me fue dando opinión sobre, mira, esto se repite en este otro, vamos a ver cómo lo quitamos y demás, que me ayudó como la edición y sin la cual el libro no hubiera sido posible, ¿no? Bueno, pues esto es así cuenta. Vale, ahora para que no te vayas incómoda, háblanos de esos libros que no son tuyos, pero que consideras que tenemos que leer. Bueno, serían muchísimos, ¿no? Pero yo diría, hay que leer todo lo que ha escrito José Manuel Naredo, ¿no? José Manuel Naredo es, para mí, el más puntero y mejor escritor alrededor de la economía ecológica que existe. O sea, a mí me parece que es impresionante, ¿no? Hablaría también de Cristina Carrasco, de Amaya Pérez Orozco, ambas economistas feministas de las que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Y luego hablaría de muchas autoras ecofeministas muy poco leídas por el ecologismo y en otros espacios, ¿no? Y digo autoras ecofeministas porque las autoras ecofeministas no dicen lo que han dicho los hombres ecologistas y añaden a las mujeres, sino que las autoras ecofeministas hacen una revisión de arriba abajo. Lo más importante para mí de muchas de las autoras ecofeministas que ahora voy a nombrar es que realizan una revisión sobre el concepto de producción, sobre la noción de desarrollo, sobre la noción de economía, de crecimiento, que digamos que complementa y supera en muchos casos y modifica no solamente a los economistas convencionales, sino también a los alternativos. Es decir, hay mucha gente que ha escrito en el ámbito de la ecología política, a los que yo admiro enormemente, que debieran leer para modificar su propio pensamiento estructuralmente, no solamente complementar un poco a las autoras ecofeministas, ¿no? Y entre ellas yo hablaría con mucha admiración, o sea, admiro mucho a Alicia Puleo, por ejemplo, pero sobre todo admiro enormemente a Vandana Shiva, admiro enormemente a María Mies, admiro enormemente a Mary Mellor, por ejemplo, ¿no? Y luego tengo autoras también de cabecera que a mí me han ayudado mucho porque yo tenía muchas carencias en toda la parte animalista y por ejemplo ir de la mano con Marta Tafalla a mí me ha ayudado un montón, ¿no? Y me ha hecho ver cosas que yo no había sabido ver sola, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de mis autoras de cabecera. Yo iba a cerrar aquí, pero has nombrado ecología política. Ese no es un término que salga habitualmente en una conversación. ¿Tú serías capaz de explicarlo brevemente? Yo diría que la ecología política es también un movimiento y corriente de pensamiento que permite repensar la vida en común
desde la conciencia de formar parte de la trama de la vida. Es decir, es la política encarnada. La política cuando eres consciente de que eres un animal que forma parte de la trama de la vida. Pues no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias.